El reporte del fiscal especial Robert Mueller sería motivo para una destitución ante un posible seguimiento en el caso de obstrucción a la justicia por parte del presidente Donald Trump. Y con ello se cierne la sombra de un impeachment que persiga a Trump luego de los escándalos de la investigación del FBI sobre la supuesta cooperación entre Trump y el gobierno ruso, así como el pago a 2 mujeres para que mintieran en una investigación sobre su infidelidad. Anexando además el polémico despido de James Comey, exdirector del FBI, que decidieron abrir una investigación sobre Donald Trump y su relación con agentes rusos. Sobre esta serie de violaciones a los intereses estadounidenses y obstrucción a la justicia, hay quienes analizan un posible juicio político a Donald Trump. Jerrold Nadler, presidente del Comité de la Cámara de Representantes, se presume que llevaría a cabo un eventual proceso de destitución ante las 10 acusaciones sobre los intentos de Trump de obstruir a la investigación rusa que expuso Mueller. Pero, ¿es posible destituir a Donald Trump? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué motivos tenemos para creer que sí pueden destituirlo? ¿Y qué motivos tenemos para creer que no es posible? Además, ¿qué otros presidentes han tenido que sufrir este tipo de juicio político? Todas estas preguntas responderemos en este primer video en cooperación con el Baúl Actualidad. Yo soy Lobo. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Pueden destituir a Donald Trump? ¡Comenzamos! A día de hoy existen 2 formas para sacar a Trump del despacho Oval antes de que concluya su mandato. Uno es la enmienda 25, que es una enmienda que fue aprobada por el Congreso como un mecanismo para asegurar la sucesión en el poder tras el asesinato en 1963 del presidente John F. Kennedy. La norma contiene 4 disposiciones. La primera, establece que el vicepresidente se hará cargo del gobierno si el jefe de Estado muere, renuncia o es destituido. Si destituyeran a Donald Trump, Mike Pence asumiría el despacho Oval como presidente interino. La segunda señala que si se produce una vacante en la vicepresidencia, el presidente debe nombrar un reemplazo que debe ser confirmado por una mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. La tercera permite al presidente delegar sus funciones en el vicepresidente de forma temporal. La cuarta, y es en la que nos interesa más escuchar, es que mediante el cual el vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo, lo que pueden llevar a que el mandatario sea sustituido por su número 2. ¿Por qué algunos piensan que un juicio político es posible? El 5 de septiembre del 2018 se publicó un polémico artículo titulado "Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump", publicado de forma anónima en The New York Times y cuyo autor, según el mismo periódico, es un alto funcionario del Ejecutivo estadounidense. El autor asegura que hay miembros del Ejecutivo que trabajan diligentemente desde dentro para frustrar parte de la agenda de Trump y sus peores inclinaciones. La segunda forma de destituir a Trump es la que señala el artículo 2, párrafo 4, en la que dice que se puede imponer una demanda presidencial a Trump. Un miembro de la Cámara de Representantes puede iniciar un proceso de destitución si el presidente se considera culpable bajo cargos de traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. Se mostrarían las acusaciones y luego de evaluarlas se presentaría una votación que, de mostrar una mayoría simple, es decir, el 51% de los votos, se aprobaría la destitución y se procede al juicio político. El presidente de la Suprema Corte de Justicia presidiría el juicio, mientras que miembros de la Cámara de Representantes actuarían como fiscales y miembros del Senado como el jurado. El presidente puede nombrar a abogados defensores. Al final del juicio, el Senado procede a las votaciones. Si el presidente es encontrado culpable, con al menos 67% de los senadores, es destituido del cargo. El vicepresidente asume el puesto. Si, como presumen algunos políticos, Jerrold Nadler, presidente del Comité de la Cámara de Representantes, presenta la iniciativa en el proceso, se deben mostrar las acusaciones correspondientes. Traición. A Donald Trump se le acusa de haber colaborado con agentes rusos. El informe fiscal de Mueller confirma la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos para ayudar al republicano Donald Trump y conspirar en contra de su rival demócrata Hillary Clinton. Si recordamos, en un inicio pareciera que Hillary Clinton ganaría las elecciones, pero luego
de un escándalo de la filtración de correos electrónicos afectaron directamente su popularidad. Los acusados publicaron información inapropiada sobre varios candidatos y desde inicios a mediados de 2016, su operación incluyó el respaldo de la campaña presidencial del por entonces candidato Donald Trump y realizar comentarios despectivos sobre Hillary Clinton, agrega Mueller, encargado de la investigación. Sobornos. Cohen, el abogado de Donald Trump, lo grabó hablando de pagos a exmodelos de la Playboy, quienes se presume tuvo una relación con el presidente ya casado con Melania. El FBI encontró la grabación durante un registro que hizo en la oficina de Cohen en Nueva York. El Departamento de Justicia investiga al abogado por una posible violación de la ley electoral por su papel en los pagos a las mujeres para silenciar información comprometedora en la recta final de la campaña electoral de 2016. Obstrucción a la justicia. El despido por parte del presidente Donald Trump al exdirector del FBI James Comey por la investigación al presidente serían catalogados como un abuso de poder y una obstrucción de la justicia, cargo por el que ameritaría un juicio político, sumando así un nuevo posible cargo contra el presidente. Explicado hasta aquí, ¿qué razones podrían influir a favor de la destitución al hombre más poderoso de América? Las acusaciones no desaparecerían sin investigación. Según el Washington Post, que se remite a 30 fuentes de la Casa Blanca, Trump estaba furioso contra Comey porque este no quería apartarse de la investigación del Rusiagente. Y a pesar del despido, el público sigue esperando los resultados de las investigaciones. El informe de 448 páginas del fiscal Mueller sobre la conexión Trump-Rusia hace que el Partido Demócrata hagan debate sobre el inicio en el proceso del juicio político. Misma razón que nos lleva al siguiente punto. Hay suficiente fuerza política para implementar un proceso de destitución. Si bien es cierto que los republicanos quieren dar la imagen de unidad en torno al presidente, republicanos miembros del partido como John McCain no han ocultado su oposición a la política de Trump. Las acusaciones contra Trump de que Rusia intervino a su favor en las pasadas elecciones implican traición a la patria, algo que contradice el profundo patriotismo con el que los republicanos se identifican. Además, los demócratas tienen mayoría en el Congreso, por lo que, de iniciarse el proceso, este se aprobaría por lo menos en la primera cámara. Entonces, ¿qué razones tenemos para creer que una destitución no es posible? La falta de pruebas. Sin pruebas concluyentes que hagan explotar el caso, a pesar de que el juicio se inicie, al llegar al Poder Judicial, este poder no podrá sacar a Donald Trump de la silla presidencial. Los republicanos deben situarse contra Trump. Si bien antes mencionamos que existen republicanos que se encuentran en contra de Donald Trump, el Senado requiere de 2/3 para que el juicio se apruebe, lo que requeriría más que solo unos cuantos republicanos que tienen mayoría en el Senado, pues traicionen a Trump. Su propio ejecutivo tendría que querer destituirlo. Para poder aplicarse la declaración de imparcialidad que contempla el artículo 25, el propio gabinete de Trump, junto al vicepresidente Mike Pence, tendrían que aprobar el procedimiento. Pence ya respaldó públicamente a Trump, por lo que es ingenuo pensar que sí apoyaría una posible destitución. Si quieres saber el futuro, mira al pasado. ¿Qué presidentes se han enfrentado a un juicio o destitución similar? A pesar de que la amenaza ha pendido sobre la cabeza de numerosos mandatarios estadounidenses, solamente 2 han sido llevados a juicios políticos. El más reciente fue Bill Clinton, el 42º presidente de Estados Unidos, quien fue procesado tras ser acusado de perjurio en frente de un gran jurado y la obstrucción de justicia después de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y supuestamente también le pidiera a esta que mintiera. En 1998 la Cámara votó a favor de un juicio, pero cuando llegó al Senado la acusación estuvo lejos de los votos necesarios para continuar. Hay que destacar que el nivel de aprobación de Bill Clinton en ese entonces era del 72%. La de Trump el mes de enero de 2019 estuvo en 32%, pero entre los republicanos aún es del 80%. Entonces, ¿quién sí ha sufrido un juicio político? No es Richard Nixon. El único otro presidente de Estados Unidos llevado al juicio político fue el número 17, Andrew Johnson,
quien ocupó el cargo por 2 periodos a partir de 1865. Fue procesado por la Cámara de Representantes en 1868, solo 11 días después que destituyeran a Edwin Stanton, su ministro de guerra, quien no estaba de acuerdo con sus políticas. Las similitudes entre la destitución de Stanton y la del director del FBI, James Comey, han sido destacadas en más de una ocasión por la prensa de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con Nixon y el Watergate? Para quienes no lo sepan, Nixon sufrió un escándalo luego de que atraparan a 4 personas en las oficinas del Partido Demócrata colocando micrófonos para espiar a dicho partido. Luego se descubrió que estas personas tenían contactos con la Casa Blanca y estaban vinculados en muchos más conflictos. Nixon, según la versión oficial, no estaba implicado, pero luego de conocer la noticia, ocultó deliberadamente información, por lo que se consideraría un juicio para su destitución, pero antes de que este se llevara a cabo, renunció. What is the most important single factor we should come across out of these first 2 years? Guts. Absolute guts. Do you agree with me? En conclusión, es perfectamente posible un juicio político, pero es improbable. Pero la pregunta real es, ¿qué pasaría si Donald Trump fuera destituido? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría la política, la economía y la sociedad en general de los Estados Unidos? Pues estas son las dudas que resolveremos en nuestro canal El Baúl Actualidad, donde hablamos de todo tipo de noticias y acontecimientos que están pasando todos los días en nuestro mundo. Y lo mejor de todo es que ya puedes ver el video, link en la descripción, ya está lista la siguiente parte, así que vayan de una vez, denle clic a la I latina que sale en la esquina superior derecha o en la descripción que aparece en la parte de abajo del video. ¿Crees que Trump pudiera cometer un error que le cueste la silla presidencial? ¿O por el contrario, ocultará bien sus cartas y sus malas acciones sin que éstas salgan a la luz, ya que ahora no hay Julian Assange y un Wikileaks que lo exponga? Yo soy Arturo del Lobo Rojo Channel en coordinación con Rafael del Baúl Actualidad. Y nos vemos en el siguiente video de ¿qué pasaría si destituyeran a Donald Trump? Dale click y nos vemos del otro lado. Chao, chao.